Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal Language Resources. Hoy vamos a empezar con un poco de contenido para poder mostrarles más o menos de qué se trata esta cuestión tan compleja que llamamos el verbo to be. Empecemos por aprender qué es y qué significa. El verbo to be en un sentido general significa ser o estar. Pero lo que mucha gente no toma en cuenta o no sabe es que también puede reemplazar a los verbos copulativos o semicopulativos: quedar, resultar, yacer, seguir, encontrarse, mostrarse, hallarse, andar y permanecer. ¿En qué sentido? En el que podemos reemplazar cualquiera de estos verbos por el verbo to be sin cambiar el significado de la oración. Por ejemplo, si digo yo soy tu amiga, I am your friend, podemos también decir Pedro and Andrés are busy now, es decir, Pedro y Andrés están ocupados ahora. Puedo decir también the hospital is 2 blocks away y sustituir por el hospital queda a 2 cuadras de aquí. También tenemos otro ejemplo, these chairs are uncomfortable, que puede reemplazarse por resultar. Estas sillas resultan incómodas. Tenemos también the valley is between the mountains, o el valle yace entre las montañas. The treasure is still buried. Aquí podemos cambiarlo por el tesoro sigue enterrado. Tenemos también el ejemplo de encontrarse. Miguel and Anna are sick. Ellos se encuentran enfermos. The videos are in the archive. Los videos se muestran en el archivo. The boss is out of the country. El jefe se halla fuera del país. I am worried. Yo ando preocupada. O my cat is asleep during the day. Este is podemos cambiarlo por permanecer. Mi gato permanece dormido durante el día. Ahora, ¿por qué ninguno de estos ejemplos dice be? Si estamos hablando del verbo to be, yo veo am, is o are. El verbo to be tiene 3 formas en presente, tiene 2 formas en pasado, una forma progresiva y una forma participia. Vamos a ver en la siguiente tabla cómo se utiliza cada uno. En esta tabla podemos ver las diferentes formas del verb to be y cómo se utilizan en cada tiempo verbal según el número del pronombre que reemplace al sujeto al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, I am, he, she, it, is, you, we, they are, en presente. Si queremos hablar en pasado de cosas que fueron o eran, entonces utilizamos was con I, he, she o it. Utilizamos were con you, we y they. Y en progresivo y participio utilizamos con cualquiera de los pronombres las formas being en progresivo y been en participio. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos encontrar el verbo to be en diferentes tiempos verbales que vamos a ir viendo en futuros videos, pero por el momento quiero que logren identificar en cuáles casos vamos a utilizarlo y qué forma vamos a utilizar. Entonces, esta mosca, ¿de dónde salió? Tenemos en presente 3 formas, en pasado 2 formas. En progresivo tenemos solo una forma, pero vamos a combinarlo con otra forma del verbo to be para poder formar el tiempo progresivo, que vamos a explicar un poco en el video de el presente, pasado y futuro progresivo.
Y también tenemos el mismo caso en participio, en donde tenemos solamente una forma, pero también va a ir acompañado de otro verbo auxiliar. Ahora que estamos hablando de verbos auxiliares, me parece importantísimo que sepamos en qué casos el verbo to be tiene contenido como verbo, es decir, como ser o estar, y en qué casos tiene contenido como auxiliar, específicamente el progresivo. Entonces vamos a poner en nuestra hermosísima pizarrita más ideas de cómo utilizarlo en diferentes circunstancias. En estos casos podemos ver cómo el verbo to be nos va a ayudar a formar un tiempo verbal. En este caso el verbo to be no tiene contenido como verbo. Lo importante aquí es el verbo que se encuentra en gerundio, es decir, el que termina en ing. Ese es el verbo en el que nos vamos a enfocar, y el verbo to be lo vamos a utilizar únicamente para explicar que la acción se encuentra, encontraba o encontrará en progreso al momento de narrarlo o al momento en el que otra acción está sucediendo también. Por ejemplo, she is reading a book. Aquí lo importante es leyendo, no estar leyendo, sino el verbo que me interesa es el que contiene la ing. Y como podemos ver, el verbo to be va a depender del pronombre que esté utilizando. Si aquí estuviera utilizando un pronombre diferente, cambio la forma del verb to be que estoy utilizando. En cambio, en present, past y future perfect progressive, vamos a utilizar, al decir perfect, estamos utilizando la forma participia del verbo. Por eso siempre vamos a utilizar been, y el auxiliar que va a cambiar de acuerdo con el pronombre va a ser el que me da el tiempo perfecto. Ahora, estos ejemplos que tenemos aquí nos ayudan a demostrar cómo en diferentes situaciones podemos ver el verbo to be como un auxiliar, que también se conoce como un helping verb, y no tiene contenido semántico, no tiene realmente un valor como acción, sino que está ayudándonos a formar, igual como lo haríamos en español, ella está leyendo un libro. Lo importante no es estar, sino el hecho de que ella se encuentra leyendo en el momento en el que yo estoy hablando. En algunos casos el verbo to be se utiliza en su forma base, es decir, be, sin conjugar, porque van a haber otros elementos que nos van a dar la conjugación que necesitamos, o casos como por ejemplo estos últimos en los que no se requiere de una conjugación. Entonces, en futuro, por ejemplo, todos los verbos que vayan acompañados de will o de be going to van a ir en su forma base, porque el will o el going to es el que nos va a indicar que estamos hablando en futuro. Por lo tanto, no necesitamos cambiar el verbo para poder entender el tiempo verbal de la oración. Por ejemplo, en simple future, I will be at your party tomorrow. También lo hacemos igual en español. Yo voy a estar en tu fiesta mañana. Futuro progresivo, we will be decorating for Christmas. Vamos a estar decorando para Navidad. En estos tres casos del imperativo, cuando lo utilizamos con modals o como un infinitivo, simplemente no es necesario hacerle ningún tipo de modificación al verbo para darle un sentido lógico a la frase. En este caso, por ejemplo, el imperativo es cuando solicitamos algún favor o damos una orden a otra persona. Al estarle hablando directamente a esa persona, no necesitamos un pronombre o un sujeto, porque estamos haciéndolo directamente a la persona o solicitándolo directamente a la persona a la que le estamos pidiendo el favor o dando una orden. En este caso es muy parecido al español, pero en español sí tenemos un tiempo verbal imperativo. Por ejemplo, aquí tenemos be nice to your sister. En español diríamos sea bueno con su hermana.
be en este caso no necesita una conjugación. Lo mismo cuando lo usamos con modales. Es una regla particular en la que cuando utilizo un verbo modal no necesito o no debo, de hecho, cambiar el verbo que estoy utilizando. Lo mismo sucede con el verb to be, por eso lo mantenemos en su forma base. The soup must be ready. La sopa debe estar lista. O si lo utilizamos como un infinitivo, también tiene una similitud al español porque vamos a mantenerlo en su forma infinitiva. Es un caso en el que el verbo no tiene un principio o un final o un desarrollo específico, sino que es una instrucción general. Por ejemplo, we need to be careful, necesitamos ser cuidadosos. En español también mantenemos la forma infinitiva del verbo y no tenemos que conjugarla. Todos los casos del futuro van a llevar el verbo en su forma base. Cuando utilizamos un infinitivo también, cuando utilizamos modales o imperativos. Entonces, esto no es exclusivo al verb to be, pero lo incluyo aquí para que puedan ver que no siempre tenemos que utilizar una de las formas que vimos con anterioridad, sino que el verbo va a aparecer en su forma base en diferentes casos específicos. Entonces, cuando sé cómo y en qué casos utilizar el verb to be. El verb to be lo vamos a utilizar cuando hablamos de cualidades físicas de una persona o cosa, cuando hablamos de nacionalidades, identidades, carreras y ocupaciones, edad, relaciones interpersonales, ubicaciones o lugares, posiciones, tiempo, comportamiento y personalidad, estados físicos o anímicos y clima y fenómenos atmosféricos. Aquí podemos ver todos los casos en los que podemos utilizar el verb to be al hablar de estas cosas. Por ejemplo, my neighbors are rich, your dog is cute, his grandfather is Cuban, my dad is a Juventus fan, Jason is a carpenter, I am 33 years old, Patty is my aunt, saludos a mi tía Patricia, San Jose is the capital of Costa Rica, the cat is under the table, or the teacher is behind you. Cuando hablamos de tiempo, today is Friday, the game is at 6. Comportamiento y personalidad, she is very generous. Grandpa is happy, he is healthy. It is cold or it is raining. Estos son diferentes situaciones en las que vamos a ver el verbo to be. Como les dije, cualquier situación en la que puedan sustituir ser, estar o uno de los verbos semicopulativos que vimos al principio de la lección, esos son los casos en los que vamos a utilizar el verb to be en inglés en su forma correcta, dependiendo del tiempo verbal, dependiendo del sujeto que esté utilizando y en caso de que necesite utilizarlo como un auxiliar en los tiempos progresivos en los que no va a tener ningún contenido como verbo, pero sí nos va a funcionar para utilizar el gerundio de manera que me indique que una acción se encuentra en progreso. Bueno, esa es toda la información que tengo para el video del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta, si quieren alguna explicación más detallada o más ejemplos de lo que vimos el día de hoy, les agradezco que me lo dejen en los comentarios para poder ayudarles en lo que necesiten. Si tienen alguna idea de un video que podría hacer en el futuro, de un tema que les interese, también pueden comunicármelo por medio de los comentarios. No se olviden que voy a seguir semanalmente, si es posible, dándoles un tema nuevo. El próximo tema va a ser el uso de los pronombres en el idioma inglés. Así que cualquier sugerencia es altamente bienvenida. Muchísimas gracias por haber pasado este rato conmigo y
por el tiempo que invirtieron en la lección de hoy y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan el siguiente video y puedan seguir la serie a medida que la voy desarrollando. También denle like al video si les gustó, y si no les gustó, por favor díganme por qué. Me encanta saber su opinión y en qué áreas puedo mejorar. También voy a poner un link a mi cuenta de Instagram, donde voy a estar poniendo algunos de los ejemplos que vimos el día de hoy, resúmenes y otras cosas que pueden ayudarles a comprender un poco mejor el tema. Entonces, sin nada más que agregar por el momento, me despido de ustedes por el día de hoy y espero poder verlos pronto. Muchas gracias.